Dependiendo de la enfermedad que nos haya llevado a tomar la responsabilidad de cuidar a algún ser querido, nos podemos hallar pensando más o menos en la posibilidad de muerte de éste. Y hay muchas formas en las que podemos llegar a reaccionar ante la pérdida, y por más seguros que creamos estar de nuestras reacciones, no sabremos exactamente cómo nos afectará hasta que esto pase. Así pues, habrá quienes no quieran hablar y quieran estar solos, y habrá también aquellos que quieran estar en familia, pasar con los seres queridos y hablar sobre lo que ha pasado. Habrá quienes quieran estar cerca del cuerpo y a los que les cueste compartir el espacio. Creo que se entiende. Hay muchas formas de vivir los procesos de pérdida y no es que haya una concreta que sea la adecuada. Y para hablar del duelo en esta ocasión nos acompaña la doctora Fátima Moreno. Bienvenida, Fátima, un gusto tenerte aquí y bienvenida a este espacio de Compañía y Cuidados. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Quizás pues para ir sembrando la base de lo que va a ser toda la conversación, hay que empezar por lo básico. ¿Qué fuera el duelo y por qué es tan variado la forma de experimentarlo? El duelo es el proceso psicológico que se vive tras una pérdida. Normalmente asociamos duelo con la muerte de alguien, pero ese duelo también se puede experimentar cuando uno se muda de un país, cuando se cambia de trabajo, cuando finaliza una relación. En general es la pérdida del objeto amado. En el caso del duelo por fallecimiento, en específico de las personas cuidadoras, ¿verdad? Es un duelo que muchas veces es prolongado, porque como ya sabemos, las enfermedades terminales se llaman terminales porque pasan un cierto tiempo en el que uno observa el deterioro de la persona y poco a poco, como esa va enfermando de gravedad. La vivencia de alguien moribundo es muy dura, tanto para la persona enferma como para la familia. Y en este caso, el duelo es la pérdida de esa persona. La persona enferma puede tener un duelo distinto al de los familiares. Muchas veces la persona enferma tiene un duelo de su autonomía, de sus capacidades, ya es dependiente de cuidados, ya está en una posición diferente dentro de la familia. Y esa pérdida de funciones también es un duelo para esa persona. Y para las personas que los cuidan, o sea, los familiares, que normalmente son los hijos, las esposas, las nueras, ese es un rol que se ha dado más que todo a las mujeres, pero también es un rol que lo pueden desempeñar los hombres. Ellas pasan a hacerse cargo de los cuidados. Y ellas experimentan de primera mano el dolor que vive la persona enferma y el dolor que las personas viven por el conocimiento de que esa persona está pronta a fallecer. Entonces, en ese aspecto del duelo es todo ese proceso psicológico que se vive. Se ha dicho que tiene varias fases, son 5 fases del duelo, y dependiendo de cada persona, así es la duración de cada fase. La primera fase es la fase de negación. Poniendo un ejemplo de alguien que tiene un cáncer terminal, es cuando la familia dice, no, vamos a encontrar otro tratamiento, tranquilo, o vamos a buscar una segunda opinión. Y es esa fase en la que uno no tiene el soporte emocional para aceptar esa realidad. Después de la fase de negación, va la fase de ira o enojo, que es cuando dice, ¿por qué mi papá se tuvo que haber enfermado en cáncer? ¿Por qué no funcionó el tratamiento? ¿Por qué no salen las cosas como yo quiero? ¿Por qué tuvo que partir? ¿Por qué me dejó solo? ¿Por qué me está tocando cuidar? Y son todas estas emociones que muchas veces uno los proyecta hacia alguien o hacia algo, ese enojo, esa ira. La tercera fase es la fase de negociación, cuando uno empieza a caer en cuenta de la realidad, decir, bueno, estoy enfermo, necesita cuidados, necesito apoyarme a mis familiares, vamos a ver cómo hacemos para estarlos cuidando. Y la cuarta fase es la de
depresión o tristeza, que es cuando ya tiene una conciencia plena de que esa persona va a fallecer. Y muchas veces no quieren que esa persona fallezca, pero tampoco quieren verla sufriendo. Entonces tienen esa ambivalencia de sentimientos y hacen muy difícil el comprender qué es lo que uno siente. Y también es importante en esa fase apoyarse de los familiares para ir tomando decisiones en relación a la persona enferma. Y ya quizás la quinta fase, que es la fase de aceptación. Hay personas que logran aceptar y comprender que ahí está el final de su vida, se van en paz, se van tranquilos. Hay familiares que saben que esa persona va a fallecer y lo único que intentan es que esa persona fallezca sin dolor, que fallezca alrededor de sus seres queridos y que tenga la muerte que él o ella desea tener. Muchas veces, sobre todo recordando la pandemia del COVID, muchas personas no querían fallecer en un hospital. Y no, aunque estuvieran graves, decían, no, yo no voy a ir. Yo no quiero fallecer solo en la cama de un hospital conectado a máquinas. Y creo que eso es un tema que se debe platicar con la persona que está enferma terminal. Cómo esa persona quiere vivir su proceso de muerte. Si desea continuar hasta lo último para salvar su vida o si en algún momento pueden tener la elección de decir, no, yo no quiero intubación, yo no quiero RCP. RCP es la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Y como familiares pues tienen que hablarlo y aceptarlo. Cuando ya en la quinta fase se da la aceptación, siempre hay dolor, siempre hay tristeza. Siempre pueden regresar síntomas de fases anteriores, pero el predominante es la aceptación. Y no es que no esté triste, pero ya está conforme con lo que va a pasar o con lo que pasó si el familiar ya ha fallecido. Siento pues que sí nos has dado las bases para desarrollar todo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Incluso puedes recalcar algo que dijiste al inicio que me pareció bastante interesante, de que el duelo pues no solo es ante la pérdida por la muerte de alguien, sino de que se pueden ir perdiendo, digamos, partes de la personalidad o pues en otros casos pues por los divorcios, las mudanzas. Entonces, tener presente eso, de que aunque en general vamos a hablar sobre la muerte, los procesos de pérdida están relacionados con otro tipo de pérdidas que también nos pueden llegar a afectar cuando estamos cuidando. Y lo otro, pues, lo de la fase, que es como algo ligeramente popular que la gente maneja sobre los conflictos, de que uno primero niega, después se enoja, después trata de negociar y así, ¿verdad? Y que no es algo lineal, pero son cosas que experimentamos ante los procesos difíciles. Para seguir profundizando, pues, siento de que el dolor emocional muchas veces está mal visto o que no se le da una importancia, se menosvalora, cuando en el último tiempo pues se ha visto de que activa regiones del cerebro de formas parecidas a como lo hace el dolor físico y que incluso pues los analgésicos, estos medicamentos para el dolor, también pueden afectar nuestra percepción del dolor emocional y capacidades empáticas. Menciono esto porque quizás del dolor físico tenemos una mayor aceptación de que nos sirve para algo, de que nos ayuda a determinar amenazas o cosas por el estilo que nos pueden hacer daño. Lo clásico es que cuando uno acerca una mano a una candela encendida, pues esta rápidamente se mueve a sentir que se quema. Entonces en la colectividad siento que sí está bien aceptado de que el dolor físico nos indica un problema. Pero no sé en este sentido, pues primero, si el dolor emocional nos sirve para algo en los procesos de duelo y cuál debería ser entonces nuestra relación con él. ¿Deberíamos tratar de apaciguarlo, vivirlo intensamente o qué deberíamos más o menos tratar de hacer al respecto? Bueno, creo que esta es una pregunta muy importante. Como sociedad
tenemos cierta aversión al dolor emocional. En la actualidad se vive en la cultura de la felicidad, el bienestar, y se intenta decir como, bueno, qué bien, estás haciéndole fuerzas, o sea, no está llorando, lo vi bien tranquilo. Y él muchas veces lo que aspira es a no tener ese dolor o a intentar ocultarlo. Pero el dolor emocional tiene una función, y es porque el dolor emocional nos ayuda a transitar todas estas fases y a lograr internamente aceptar esta pérdida. Porque así como cuando, digamos, uno deja una rutina, algo tan básico, una vez extraña esas cosas. A veces puede sentirse mal por haber tenido un cambio muy brusco. Entonces, el intentar ocultar las emociones, el intentar pensar que todo va a estar bien o que no tengo que llorar porque ya está en un mejor lugar, ya no sufre, no ayuda a las fases del duelo. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son emociones y uno debe aprender a vivirlas y a gestionarlas, porque quizás esa es la clave, gestionar. Sí, es necesario sentir dolor. Creo que hay momentos en los que el duelo ya se vuelve patológico. O sea, cuando ya es un dolor muy intenso que afecta el día a día de la persona. Y entonces en esos casos sí hay que intervenir. Pero la intervención no es a dar solo medicamento y que se sienta bien o quitar el dolor de golpe, ¿no? Sino que es a llevarlo a transitar todas esas fases de duelo que la persona necesita realizar para poder resignificar la vida del ser querido que acaba de perder. Sí, en este sentido, pues entiendo un poco que quizás el dolor nos impulsa al cambio, ¿verdad? Un poco, o a tomar medidas o aceptación, o incluso pues a procesar los recuerdos y todo lo demás que acompaña a la pérdida, ¿verdad? Y quizás una postura que es muy común, no sé qué tan válida sea, pero es que la gente se tiende a aferrar al dolor por temor a olvidar a la persona que ha fallecido, ¿verdad? Entonces nadie quiere pues perder los recuerdos valiosos o olvidar los rostros, pero no sé si eso está peleado o no necesariamente. En el sentido primero, si es necesario olvidar al difunto o no, y en el otro, de qué forma podemos llegar como a tener una relación más sana con los recuerdos sin que necesariamente evoquen algo doloroso en nosotros. Bueno, yo creo que eso es muy importante cuando quizás la persona no logró cerrar o no logró despedirse. Cuando el familiar tiene mucha culpa, siente culpa por varias situaciones. Quizás no alcanzó a viajar del exterior al funeral, no logró estar cuando estaba enfermo, no logró agarrar la mano cuando estaba falleciendo. Muchas situaciones. Y cuando hay culpa por la muerte de alguien más, entonces las personas se aferran al dolor porque sienten que deben algo o que tienen que ser tristes y que quizás así, entonces van a lograr perdonarse el no haber estado en un momento importante o no haber pedido una disculpa. No hay un tiempo específico en el que uno puede decir, ya no me voy a cortar sin dolor. Creo que siempre hay fechas que provocan mucha nostalgia, mucho dolor, aniversarios de bodas, cumpleaños, graduaciones, Navidad, Año Nuevo. Sobre todo son esas reuniones en las que el ser querido estaba presente. Al inicio es normal que uno esté en la primera Navidad y llore, que extrañe no estar con esa persona. Quizás el otro año se sienta melancólico, pero no se ponga a llorar. Porque el recordar es una forma de amar. Entonces, no es que yo lloro porque me siento mal, o sea, lloro porque yo extraño a esa persona que amé mucho. Y así como cuando uno se acostumbra
a no estar con alguien o acepta esa pérdida, llega un momento en que pueden recordar sin que verse. No puedo decir que totalmente felices, porque uno siempre extraña a esas personas, pero desde una posición de tranquilidad y paz y desde una posición de amor, porque uno recuerda mucho los buenos momentos que tuvo. A veces está en una situación y piensan, ¿qué diría mi papá? ¿Qué diría mi mamá si estuviera aquí? Ella estuviera muy contenta. Y lo recuerda desde el amor. Y ahí a veces cuando cambia el chip de no asociarlo con algo muy doloroso, no asociarlo con el momento de la muerte, sino resignificar esa situación y asociarlo con los buenos momentos o la calidad de vida que le dio esa persona. Sí, a mí esto me parece poderoso en el sentido, voy a contar un ejemplo ligeramente personal. Yo me acuerdo de mi abuela porque ella usaba una taza en específico, un tipo de taza en específico. Entonces yo todavía conservo esas tazas y ya mi recuerdo con la taza no es doloroso, sino como de algo que me une a ella, ¿verdad? Que todavía me permite como tenerla presente y no de una manera, digamos, necesariamente mala o dolorosa, melancólica, sino al contrario, como que qué bien que tengo esto que era de mi abuela, ¿verdad? Entonces creo que así podemos tener diferentes cosas o diferentes, a veces son, nos acordamos que nos decían, mi mamá me decía que no hiciera esas cosas, ¿va? Entonces ya lo podemos tener como un recuerdo resignificado de la pérdida.